Muy buenos días, tardes o noches, como siempre en el horario en el que estén viendo este video. Les habla la Biblioteca de Géminis para hoy seguir con otra nueva parte del libro de Sucedió en Colores de Liliana Bodoc. Sin más que decir, sigamos leyendo. Amarillo. Yellow fue emperador de un vasto territorio ubicado al este del mundo conocido. El suyo era un imperio dorado donde las porcelanas lucían tan suaves y pálidas como las mujeres. Las mujeres caminaban graciles bajo el sol, y el sol picaba como un grano de mostaza. Este emperador, este Yellow del que les hablo, tenía por costumbre dormir la siesta. Las siestas, no importa en qué lugar sucedan, huelen a papeles envejecidos y zumban como abejas. Y bien, Yellow las olía, las escuchaba y se dormía de pronto en cualquier sitio donde estuviese. La mayoría de las veces el sueño lo atrapaba durante su almuerzo, de modo que el plato de arroz con azafrán quedaba a medio terminar. Apenas el emperador empezaba a cabecear, su esposa le sugería que utilizara para su siesta la cama recubierta con escamas de oro. Su consejero le aconsejaba la cama torneada en bronce y su médico le recetaba la cama tapizada con piel de leopardo. Pero Yellow no escuchaba a nadie porque fuese donde fuese, Yellow ya estaba durmiendo y roncando. Cuando los sirvientes del palacio oían los ronquidos, se apresuraban a cubrir con lienzos los 155 jaulas donde penaban y trinaban 553 canarios. Las cubrían para que todo fuese silencio durante la siesta del emperador. Pero un día las siestas del emperador dejaron de ser dulces y plácidas, y se pusieron agrias y difíciles, como si dijésemos que las siestas de Yellow pasaron de ser miel a ser limón. Todo comenzó durante una calurosa siesta de verano, cuando el durmiente emperador tuvo una horrible pesadilla. Horrible para un emperador de vasto imperio, que debía creerse por necesidad el más grande, venerable y amado de todo este mundo. Su pesadilla comenzó con la aparición de un punto de luz que fue creciendo, creciendo y creciendo hasta doblarlo en estatura. Después la luz le habló con voz gigantesca. Oye bien, emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastras derrotado bajo el peso de su esplendor. La primera vez, Yellow no quiso darle demasiada importancia a su pesadilla, y la alejó de su pensamiento con el mismo ademán de espantar insectos. Sin embargo, la pesadilla regresó con mayor frecuencia. Finalmente, todas las siestas del emperador se estropearon con la presencia de aquella luz gigantesca que atraía malas noticias. Oye bien, emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú, y en día muy cercano todos mirarán su rostro mientras tú te arrastras derrotado bajo el peso de su esplendor. Casi desesperado, el emperador le preguntó a su esposa qué podía hacer para terminar con aquel desagradable sueño. Ella estuvo un buen rato revisando su gran libro de remedios caseros. Tienes que beber una yema de huevo batida con vino blanco, le dijo su esposa. Aquí dice claramente que bebiendo una yema batida con vino blanco se evitan las pesadillas. El emperador hizo lo que su esposa le aconsejaba. Pero, para su desdicha, la pesadilla no desaparecía. Por el contrario, la luz parecía crecer con tan buen alimento. Desesperado, el emperador consultó con su médico. Te lo diré claramente. El médico acababa de hojear a escondidas el gran libro de remedios caseros. Quien desee espantar pesadillas deberá frotar su frente, sus codos y sus pies con polvo de azufre.
El emperador cumplió puntualmente con las recomendaciones del médico del palacio, pero tampoco tuvo suerte. El azufre solamente consiguió que la luz hablara con voz mineral. Entonces, verdaderamente desesperado, el emperador le preguntó a su consejero. El consejero movió la cabeza en señal de desaprobación. Quería dejar claro que el gran libro de remedios caseros le parecía pura charlatanería. Luego carraspeó y recitó su sabio consejo. Para no sufrir pesadillas durante las siestas bastaba con no dormir la siesta. El que no duerme no sueña. Oh venerable, oh emperador, dijo el consejero. Si tú no duermes la siesta, oh emperador, oh venerable, tus pesadillas terminarán. Hay que decir y creer que Yellow hizo lo imposible para seguir aquel consejo que al fin y al cabo parecía el más sensato de todos los que había recibido. A veces, sin embargo, ni lo imposible es suficiente. Cuando la siesta llegaba al reino de Yellow, con su olor a papeles envejecidos y zumbar de abejas, el emperador se dormía por mucho que se esforzara en evitarlo. Se dormía aunque, por su expreso mandato, las jaulas no fuesen cubiertas y los 553 canarios estuviesen trinando. Y en cuanto Yellow se dormía, un punto de luz aparecía justo en el centro de la oscuridad del sueño. La luz crecía con asombrosa rapidez hasta ocupar todo el espacio de la pesadilla y entonces hablaba. Oye bien, emperador Yellow. Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. La palabra se repetía idénticas. Y en día muy cercano todos mirarán su rostro. Siesta tras siesta, las cosas se complicaban. Cada nuevo despertar dejaba al emperador sumido en un triste ánimo. Luego se pasaba el resto del día y el resto de la noche deambulando por los pasillos del palacio, murmurando cosas que nadie entendía, y preguntándose quién sería aquel que iba a derrotarlo. Porque el emperador estaba convencido de que la luz de su pesadilla no hablaba en vano. Lo que esa mala luz le estaba advirtiendo era algo que en verdad sucedería, y según sus propias palabras, en día muy cercano. ¿Quién podría ser el que lo obligara a arrastrarse? Yellow se tiraba de la cabellera. Abría de par en par los ventanales y con los brazos abiertos gritaba a toda garganta. Seas quien seas, no permitiré que me derrotes. El grito del emperador atravesaba las inmensas plantaciones de cereales y frutos que rodeaban el palacio. Salía a la ciudad, se metía en los templos, sacudía las chozas de paja de los campesinos y desprendía las peras maduras de sus ramas. Las personas del reino lo oían y se lamentaban. ¡Ay! Decían, nuestro pobre emperador ha enfermado. Ya no hace otra cosa que hablar de un poderoso enemigo que solo existe en sus siestas. Yellow enflaquecía ante los ojos de todos, y sin cesar repetía las palabras de la luz. Alguien más venerable, más grandioso y más amado. La ira lograba que, a pesar de su fatiga, el emperador se mantuviera en pie. Pero, ¿quién es? Gritaba. ¿Quién es él? ¿Quién es? Muchas veces, después de esos arranques de furia, Yellow caía al suelo agotado. Permanecía así durante horas y sin que nadie se atreviese a acercarse. Y así estaba el horrible día en que, de repente, alzó su rostro desfigurado por los insomnios y con el color de la envidia. Muy bien. El emperador acababa de tomar una espantosa decisión. No amanecerá el día de mi enemigo. Mando la muerte para todos los que pretenden ser grandes en mi reino. Hasta aquel día fatal, Yellow había compartido su vasto imperio con señores y señoríos, y príncipes que regían provincias opulentas.
ellos aceptaban a Yellow como único emperador de todo el este, y en retribución a su lealtad, Yellow respetaba sus territorios. Se alienaba con ellos en caso de necesidad y compartía los frutos en tiempos de sequía. Pero una pesadilla estaba a punto de terminar con tan buena vecindad. El emperador estuvo la noche entera repasando el poder y las riquezas de cada uno de los príncipes y los señores de su reino. Perdió en el territorio de la locura. Todos ellos le parecían enemigos. Cualquiera podía ser, en su afiebrada cabeza, el que intentara cumplir el presagio de la pesadilla. Alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Yellow tomó una pluma, un trozo de pergamino y escribió una larga lista de nombres. Algunos de estos ha de ser el que pretende derrotarme, decía Yellow pasando los ojos por su lista de condenados a muerte. A la mañana siguiente, sus emisarios repartían en las 4 direcciones a cumplir la peor orden que Yellow había dado hasta entonces. Yellow se quedó esperando. Miraba hacia el norte y luego al sur, ansioso por verlos regresar. A mitad del otoño, los hombres que habían partido llevando dardos de oro envenenados comenzaron a llegar, uno tras otro, y al galope. Atravesaron los jardines cubiertos de hojas secas, desmontaron e hicieron la reverencia obligada. Emperador Yellow, lo que ordenaste se ha cumplido. Eso significaba que otro dardo había sido disparado con buena puntería. Eso significaba que Yellow tenía un enemigo menos a quien temer. Sin embargo, a pesar de tantos dardos y de tanto otoño, la pesadilla continuó apareciendo en las siestas del emperador y repitió la misma amenaza. Oye bien, emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú, y en día cercano todos mirarán su rostro mientras tú te arrastras derrotado bajo el peso de su esplendor. Yellow abrió de par en par uno de los ventanales más altos del palacio y gritó con voz enronquecida de dolor. Seas quien seas, jamás me arrastraré ante ti. El emperador alzó el puño en señal de amenaza, pero, frente a su rabia, los trigales continuaron meciéndose al viento como si nada escuchase. Fatigado, Yellow dejó caer su brazo y su voz. Pero, ¿quién eres? Solo debo saber quién eres. Para ese entonces todos en su reino le temían. Ni su dulce esposa, ni su médico, ni siquiera su consejero conseguían devolverle la calma. Yellow ya no comía. Iba de un lado al otro murmurando desgracias y odios y apenas si se acordaba de respirar. El otoño llegaba a su fin. Todos los emisarios habían regresado. Todos los dardos de oro habían sido disparados con precisión. Yellow ya no tenía vecinos poderosos, pero ¡ay desdicha de todas las desdichas! La pesadilla continuaba recitando su terrible presagio. Pocas siestas después, Yellow despertó con la cabeza repleta de alaridos que le golpearon dentro, y hacían que todos se nublaran ante sus ojos. Sudoroso y golpeando los dientes, ordenó que lo visitaran con su mejor armadura y que le dieran las armas sagradas de sus antepasados. «Tendré que ir a buscarlos yo mismo», gritó frente a sus sirvientes y sus soldados. El emperador salió del palacio, miró hacia todos lados y avanzó lentamente. Giró de improviso como para sorprender a alguien que estuviera a sus espaldas. Pero a sus espaldas solo había soledad. Así caminó sin rumbo, tejeando el aire con su espada. Quienes lo vieron pasar supieron que el venerable Yellow había enloquecido para siempre. Yellow caminó y caminó. Atravesó los trigales dando gritos amenazadores. «¡Ponte de frente!», vociferaba para los campos. «Si en verdad crees que puedes derrotarme, preséntate y dame pelea». Al cabo de varias horas, el calor comenzó a agobiarlo.
Dentro de su armadura metálica, el debilitado emperador perdía las escasas fuerzas que le quedaban. Aun así, continuó andando a grandes pasos, blandiendo la espada y provocando a sus enemigos. Ya había cegado todo el trigal a filo de espada, porque imaginaba que entre las mieses podía estar oculto el que venía a derrotarlo. Como no encontró lo que buscaba, se dirigió al campo de Mijo. De nuevo destrozó las plantas nuevas, y de nuevo no consiguió nada. Su enflaquecido cuerpo no podía continuar, la cabeza latía de calor dentro del casco. Ya casi no podía ver y sus rodillas se doblaron bajo el trejo del metal. Con la fuerza que le daba la locura, Hielo llegó hasta el campo de girasoles. Dio unos pocos pasos vacilantes y cayó al suelo. Sin embargo, con gran esfuerzo consiguió ponerse nuevamente de pie. Ante sus ojos fatigados, los girasoles se hacían enormes y diminutos. Se iban, ondulaban, desaparecían. Todavía Hielo intentó continuar hasta que al fin cayó de rodillas. Como pudo, se quitó el casco para respirar. Las lágrimas le quemaban desde los ojos al cuello. El emperador quiso levantarse, pero sus brazos, delgados como tallos de heno, no pudieron ayudarlo. Yellow arrastraba su soledad y su locura bajo el esplendoroso sol del este. A su alrededor, los girasoles, indiferentes a su agonía, miraban al mismo punto del cielo. Y en día cercano todos mirarán su rostro, mientras tú te arrastras bajo el peso de su esplendor. El sol resplandeciente en el cielo, los girasoles mirándolo, Yellow llorando su locura contra la tierra. En el lugar donde habitaban los sueños, una pesadilla sonreía. Y así concluye la parte de hoy, Amarillo. Espero que les haya gustado y como siempre ya saben lo que tienen que hacer para ayudarme. Me gustas, comenten, compartan y desde ya muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.